Bueno, vamos a continuar con lo que es marco teórico, pero vamos a trabajar ya una segunda parte. En la primera parte trabajamos todo lo que tenía que ver con fuentes bibliográficas, dónde buscar en bases de datos, pero es importante también entender que todo este proceso que hemos dado de entender qué es una fuente bibliográfica, qué son fuentes primarias, qué son fuentes secundarias, es vital para poder entrar a analizar un concepto más amplio que es marco teórico y estado del arte. Entonces entremos a hablar del marco teórico, lo que también se llama una perspectiva teórica. Aquí en este marco teórico es importante entender que lo que llamamos el desarrollo de una perspectiva teórica es entendida como aquella cantidad de teoría, de fuentes bibliográficas, de investigaciones que sustentan teóricamente mi estudio. Una vez que he planteado mi problema de investigación, es importante que sepamos cómo sustentar ese problema de investigación. Y entonces, cuando sustentamos ese problema de investigación, lo sustentamos teóricamente, le damos respuesta teóricamente a ese problema de investigación. Y entonces, ¿qué implica teorizar? ¿Qué implica hacer una perspectiva teórica? Implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas, los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. ¿De cuál estudio? Del que estamos realizando. Aquellos teóricos, aquellos conceptos, aquellas teorías que realmente sirven de paraguas a nuestra investigación. Y entonces también hablamos que cuando nosotros decimos marco teórico no es lo mismo o no es igual que decir teoría. No, es importante tener en cuenta que no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. Es decir, puede suceder que encontremos investigaciones que hablen de conceptos, encontremos, por ejemplo, autores que mencionen la temática en general, pero que esa temática que yo decidí estudiar sencillamente no se fundamenta en una teoría, ¿sí? Entonces todo depende de la temática de estudio. Si es una temática novedosa, si es una temática que apenas ha iniciado a emerger, entonces sencillamente de eso no vamos a encontrar teoría, pero sí vamos a encontrar autores seguramente que han escrito algo, que han, digamos, fundamentado o han dado las bases para poder, digamos, hablar del concepto. ¿Qué es entonces ese desarrollo de esa perspectiva teórica y en qué se fundamenta? Merton en el 2005 nos señala que esa teoría implica pensar cómo encaja la investigación en el panorama de lo que se conoce sobre un tema o tópico estudiado, es decir, cómo encaja esa investigación en eso que otros autores han recorrido. ¿Qué es eso? Pues ese referente teórico, esos conceptos, esos antecedentes de investigación. Asimismo, esos autores que han escrito sobre ese tema nos pueden proporcionar ideas nuevas, ¿cierto? Y además esas investigaciones nos son útiles para compartir con otros investigadores que quieren investigar lo mismo que yo, ¿cierto? O temas parecidos a mí. Podemos compartir esos nuevos descubrimientos de esos otros investigadores. Es decir, que cuando hacemos investigación desde el enfoque teórico estamos revisando los antecedentes de investigación, es decir, qué han hecho otros, qué han escrito otros sobre mi tema de estudio.
Y entonces decimos que la perspectiva teórica tiene como dos elementos fundamentales. Lo puedo ver como un proceso y lo puedo ver como un producto. Como un proceso es simplemente que ese proceso que hace que yo como investigador haga inmersión en el conocimiento existente, es decir, profundice, conozca el proceso, cómo llegaron a, ¿sí? Y disponer de toda esa teoría, de todos esos antecedentes de investigación y vincularlo a mi investigación, a todo lo que concierne mi tema de investigación, mi problema de investigación. Y como producto, pues precisamente como producto es porque la mayor parte de todo lo que nosotros estamos realizando y el mayor producto que nosotros conseguimos es ese reporte de investigación, sea un trabajo de grado, sea un trabajo de maestría, sea un trabajo de doctorado o pues sencillamente un trabajo de pregrado, trabajo de investigación. ¿Qué etapas comprende entonces el desarrollo de esa perspectiva teórica? Una etapa importante es lo que nosotros llamamos la revisión analítica de la literatura, que también se le denomina estado del arte o estado del conocimiento. Es decir, hasta la fecha, qué investigaciones y qué investigadores son los vitales en el tema que yo estoy abordando. Y por otro lado, otra perspectiva que toca lo que llamamos marco teórico es en sí la construcción del marco teórico, lo que implica, por ejemplo, poder adoptar yo como investigador una teoría que alguno de los investigadores que ya han abordado el tema con anterioridad han tomado. Bueno, encontramos también algunos aspectos importantes de los que ya hemos mencionado hasta ahora, y es que para poder elaborar el marco teórico es importante entender qué es un marco teórico, pero también importante mirar algunas funciones, ¿sí? Vamos a resumir de manera pues rápida que algunas funciones son orientar el estudio, prevenir errores, ampliar el horizonte de estudio, inspirar nuevos estudios, ayudar a establecer hipótesis y proveer un marco de referencia para poder arrancar mi investigación. Y que existen dos etapas fundamentales, una que es la etapa de revisión de literatura y otra es la etapa de identificar y adoptar una teoría que sea útil para mi investigación. Eso es, en esencia, algunos elementos centrales importantes para poder hacer marco teórico. Bueno, entonces entremos un poco a profundizar sobre las funciones de estas llamadas perspectivas teóricas. Cuando hablamos entonces de esas funciones, es importante que entendamos que cuando hacemos una revisión de literatura o estado del arte, o cuando hacemos un marco teórico, es importante que nosotros identifiquemos que hay investigadores que seguramente en sus reportes de investigación encuentran errores que se dieron en el proceso de investigación, entonces ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones y que seguramente si yo conozco esos reportes de investigación los puedo prevenir. Otra función importante tiene que ver con, nos orienta cómo habrá de realizarse el estudio, orientación de tipo metodológico, orientación de tipo teórico, orientación frente a variables de estudio que podríamos tomar para nuestra investigación. Entonces aquí por ejemplo destacamos qué clases de estudios se han efectuado, si son investigaciones cualitativas, cuantitativas. También podemos mirar qué tipo de participantes se han tomado para esas investigaciones, por ejemplo sujetos de estudio, ¿sí? Si han sido más estudiados, por ejemplo, estos artículos desde un enfoque
por ejemplo, estadístico, ha sido más cualitativo, si han cogido casos de estudio o han sido solamente investigaciones micro, ¿cierto? O investigaciones macro. ¿Qué tipo de participantes? Es decir, los universos de estudio, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, por ejemplo, si se han realizado en Colombia, si se han realizado fuera de Colombia, si en Europa, en Asia, en Norteamérica, en qué lugares se han realizado esas investigaciones o dónde se ha encontrado que se ha investigado más esa temática. También podemos encontrar lo que decíamos anteriormente, los diseños que se han usado para estas investigaciones. ¿Cuáles son los diseños metodológicos? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, encontramos un artículo científico, la estructura de un artículo científico, resultado de investigación, es que en alguno de sus apartes tiene el diseño, es decir, el método que usaron para realizarse la investigación. Entonces nos puede dar un norte de cómo nosotros abordar metodológicamente nuestro estudio. También, por ejemplo, otra función importante es que amplía el horizonte de estudio, es decir, guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original, ¿sí? Entonces nos da foco, nos permite que no actuemos en perdigonada, es decir, focalizados hacia dónde vamos. Entonces, si es una investigación de actualidad, por ejemplo, un reporte del último año, entonces seguramente nos tuvo que haber hecho un estado del arte de las últimas investigaciones realizadas. Vamos a la bibliografía que aporta ese último artículo del último año y encontramos que hay investigaciones que sirven para ampliar ese horizonte de estudio. También nos sirve porque además de eso nos documenta la necesidad de realizar el estudio, es decir, nos aporta elementos para estructurar nuestra justificación. Otra función importante es que conduce al establecimiento de hipótesis. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro marco teórico, hacemos la revisión de literatura y revisamos los resultados que se han dado de esas investigaciones hasta el presente, podemos de cierta forma plantear nuestras propias hipótesis de estudio, aquellas hipótesis que desde la teoría permiten a futuro poderlas verificar cuando realizamos trabajo de campo. Entonces es un contraste entre teoría y realidad. La teoría nos permite, por ejemplo, formular hipótesis y después de que hagamos nuestra digamos, trabajo de campo, entonces podemos verificar si esas hipótesis son realidad. Y por otro lado, otra función fundamental tiene que ver con que inspiran nuevas líneas de investigación y áreas de estudio, porque seguramente cuando nosotros revisamos todos esos reportes de investigación, ese estado del arte, estado de conocimiento, encontramos que ha sido más investigado en un sector que en otro, ¿sí? O que se han tocado tales variables de estudio y no se han tocado otras variables. Entonces permite que nosotros como investigadores identifiquemos claramente hacia dónde ir. ¿Cuáles son las funciones además de estas que hemos planteado? Pues que obviamente nos provee un marco de referencia para interpretar los resultados de mi estudio. Entonces hago mi marco teórico, propongo mi perspectiva teórica, pero no parto de la nada, ¿cierto? Parto de otras investigaciones que ya se han realizado sobre el tema. Abordo desde lo actual hasta lo clásico. Actual se refiere, por ejemplo, los últimos 5 años, pero sin olvidar, sin desconocer que hubo un autor que inició trabajando esa temática de esos clásicos
¿cierto? Esos que dan inicio a la temática son los que llamamos como los clásicos o los precursores, los que dieron pie a que se dé esa teoría o esa temática en cuestión. Bueno, existen algunos métodos para organizar y construir nuestro marco teórico. Vamos a hablar de ellos. Uno es el método de mapeo por temas y autores, y el otro es el método de índice, vertebración o ramificación. Entonces, cuando hablamos de este método de mapeo por temas o por autores, podemos decir que consiste en elaborar un mapa conceptual que nos permita organizar y edificar ese marco teórico. Por otro lado, tenemos el método de vertebración, llamado también de ramificación y de índice. Y aquí que encontramos que lo que hacemos es vertebrar todo el marco teórico a partir de un índice general. Ese índice es tentativo, ¿cierto? Es un índice general tentativo que después vamos puliendo y se nos vuelve un índice más específico. Lo vamos afinando para que llegue a ser sumamente específico y lo vamos alimentando con referentes teóricos, conceptuales, con citas textuales, contextuales, que nos sirven para poder construir este marco teórico. Vamos a ver un ejemplo que nos permite construir y entender un poco más cómo es este método de mapeo y este método de vertebración. Empecemos con el primero, ¿sí? Pero antes que nada es importante que nos ubiquemos en nuestro título de investigación, ¿sí? El título mío, y también que nos ubiquemos en cuál es nuestro objetivo general y cuáles son nuestros objetivos específicos. ¿De qué? De nuestra investigación. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos una investigación que hemos venido tomando como referencia para los ejemplos, y es este. Objetivo general: determinar la incidencia de los procesos de gestión del talento humano en el clima organizacional de las empresas del sector cooperativo de la ciudad de Ibagué. Aquí encontramos que se subrayan, por ejemplo, lo que pueden, significar y dar valor para construir nuestro mapeo o nuestro ejercicio de índice. Lo que vamos a encontrar aquí en cada uno de estos objetivos específicos también es que se subrayan palabras claves o variables de la investigación. Entonces ahí ven subrayadas, por ejemplo, situación actual de la gestión del talento humano, prácticas y procesos de gestión humano, factores que influyen en el clima organizacional, procesos de gestión humana en función del clima organizacional, procesos de talento humano de mayor y menor impacto, y por último tenemos el de alternativas de solución para el mejoramiento de la gestión humana. Se subrayan las palabras claves o las variables que podrían darnos como una idea de cómo construir ese mapa conceptual y de cómo hacer, por ejemplo, un índice tentativo de nuestro marco teórico. Entonces, el primer método del que hablamos es el mapeo por temas y autores. Aquí lo vamos a hacer por temas. Entonces, el primer tema que nosotros ineludiblemente subrayamos en nuestro ejercicio anterior fue gestión del talento humano. Lo vinculamos, por ejemplo, ¿con qué? Con los procesos de gestión del talento humano. Y estos procesos, pues como investigadores ya sabemos que son el proceso de organización, el proceso de integración, el proceso de retención, el proceso de desarrollo, el proceso de auditoría. Pero a su vez también lo relacionamos con prácticas de talento humano. Y sabemos que, por ejemplo, para el proceso de organización es importante que se relacione con prácticas como el diseño de puesto, análisis y descripción de puestos. Para el proceso de integración lo relacionamos con prácticas de talento humano como el
reclutamiento, la selección, la contratación, el proceso de retención con la remuneración e incentivos, el proceso de desarrollo con capacitación, desarrollo y plan de carrera, y el proceso de auditoría, por ejemplo, con evaluación de desempeño. Pero no podemos olvidar otra variable fundamental en nuestro objetivo de estudio, que es clima organizacional. Y ese clima organizacional se relaciona, por ejemplo, con otras variables o temáticas que identificamos, que son sentido de pertenencia, liderazgo, relaciones entre los compañeros, condiciones físicas de trabajo, compensación y reconocimiento. Todo esto pues obviamente está interrelacionado, sería nuestro mapa conceptual y nos da ideas de cómo buscar en la literatura, pero también cómo abordar nuestro marco teórico. Pero este mapa conceptual lo podemos volver más específico en un método de vertebración del índice o ramificación. Sencillamente, por ejemplo, tomamos cada objetivo y miramos qué títulos podemos crear. Por ejemplo, para el objetivo específico que tiene que ver con la situación actual de la gestión del talento humano en términos de prácticas y procesos, miremos qué títulos podemos proponer. Por ejemplo, aquí se propone el primer título, que es Realidad actual de la gestión del talento humano en Colombia. Este puede ser un título. Otro título puede ser Procesos y prácticas de talento humano, conceptualización y teoría. Vemos que se relaciona con el título, ¿cierto? Se relaciona con alguna aparte que hemos identificado en nuestro objetivo específico. De este objetivo específico 1 hemos sacado 2 subtítulos. Miremos el siguiente objetivo, dice describir los factores que influyen en el clima organizacional. Entonces un título que podría servirnos sería el clima organizacional y sus factores de influencia. Miremos otro objetivo específico, analizar los procesos de gestión del talento humano en función del clima organizacional. Pero también existe otro objetivo específico que queremos incluir en este subtítulo que hemos planteado. Por ejemplo, identificar los procesos de talento humano de mayor y menor impacto, ¿sí? Ese lo vamos a relacionar con un título que hemos construido que se denomina Procesos de gestión de talento humano, resultados e indicadores de impacto en el clima organizacional. Entonces, ¿qué queremos mirar? Si, por ejemplo, estos procesos de gestión del talento humano, ¿sí?, implica o afecta, ¿cierto?, lo que llamamos el clima organizacional, pero necesitamos mirar también, por ejemplo, cuáles son esos resultados y cuáles son esos indicadores. Y por último, tenemos el objetivo específico relacionado con proponer alternativas de solución. Miremos qué subtítulo nos quedó. Nos quedó soluciones estratégicas y mejoramiento de la gestión del talento humano y el clima organizacional. Entonces, cada investigador decide de manera creativa cuál es el subtítulo o los subtítulos que responden a las necesidades de su investigación, a sus objetivos específicos propuestos, a sus variables de estudio. Existen entonces 2 métodos, el de mapeo y el de vertebración. Ahora miremos algunos trucos adicionales. Es importante para elaborar ese marco teórico que integremos toda esa información que ya recopilamos, pero también es importante que ordenemos esa información, ¿cierto? ¿Cómo la ordenamos? La podemos ordenar cronológicamente, por subtemas, por teorías o por dimensiones y variables. ¿Cómo hacemos esto? Pues en su ordenador, en su computadora, han creado una gran carpeta que dice investigación tal, ¿sí? Dentro de esa carpeta podemos crear subcarpetas
con, por ejemplo, años si lo vamos a ordenar cronológicamente. Los artículos de los últimos 10 años, entonces empiezo 2020, 2019, 2018 y así sucesivamente. Pero también puedo organizar carpetas por subtemas. Los subtemas de su investigación: procesos de talento humano, prácticas de talento humano, clima organizacional, pero también puedo trabajarlo por teorías o por dimensiones o variables que el investigador haya destacado como vitales para poder construir su marco teórico. Organizar es la clave, por ejemplo, para que nuestro marco teórico quede, digámoslo así, mejor estructurado. Otro elemento importante es que podemos organizar fichas o documentos dentro de estos archivos que hemos creado. Importante, ¿fichas con qué? Con citas textuales y citas contextuales. Esas fichas nos permiten empezar posteriormente a alimentar ese marco teórico, porque recordemos que yo escribo también mi punto de vista, pero mi punto de vista escrito de manera impersonal y con el apoyo de autoridades. En este caso, la revisión de la literatura es fundamental para ello. El criterio es libre, obviamente yo como investigador escojo cómo me siento más cómodo para estructurar ese marco teórico. Cada cual va escogiendo el método dependiendo de el rumbo que quiere tomar su investigación y con cuál método yo como investigador me siento cómodo. Lo importante es que resulte eficaz para poder lograr mi objetivo, que es construir ese marco teórico. Bueno, muy bien. Existen unos pasos sencillos para iniciar la construcción de ese marco teórico. Veámoslos. Entonces, el primero y muy importante y esencial es localizar esas referencias en las carpetas que hemos creado en nuestro computador, pues las referencias bibliográficas, las que descargamos de nuestras bases de datos, artículos científicos, libros. Pero además de eso, es importante que todas esas referencias bibliográficas que yo descargué estén verificadas, es decir, que realmente estén articuladas a cualquiera de esas variables propias de mi estudio y que están presentes en los objetivos de investigación. Seleccionar pues las referencias que son de utilidad y desechar pues las que ya no me sirven. Separar, clasificar y organizar carpetas por palabras claves puede ser una alternativa importante, por dimensiones, por variables, por títulos. Recordemos, como yo me sienta cómodo. Hacer fichas bibliográficas, esto es fundamental. Después de que ya he clasificado, ordenado por temáticas, ya empiezo a hacer fichas bibliográficas con citas textuales y o contextuales y referencias bibliográficas, muy importante que sean primarias. Obviamente si no encontré las primarias, pues también localizo las secundarias que pueden ser de utilidad para el estudio. Ahora, después de que ya he sacado todas mis citas textuales y contextuales que van a ser de utilidad para mi estudio, es importante agrupar esas citas por temáticas comunes, ¿sí? Podría de una vez introducirla en esos subtítulos que hemos creado. Entonces empiezo a mirar, esta cita va para este subtítulo, esta cita va para este otro subtítulo, es decir, empiezo a reorganizar o simplemente por temáticas generales que el investigador haya identificado. Entonces, agrupar citas por temáticas comunes y resaltar diferencias entre autores frente a conceptos, métodos, resultados de estudio. Leer las citas correspondientes a cada temática y encontrar lo común, lo repetitivo entre autores frente a conceptos,
métodos y resultados. Esto lo hacemos ¿con qué finalidad? Con la finalidad de poder construir citas contextuales múltiples, es decir, poner a dialogar los autores y que mi marco teórico tenga riqueza frente a la revisión de la literatura, riqueza teórica, riqueza conceptual, riqueza y conocimiento frente a los autores que han escrito sobre la temática en cuestión. Empezar a escribir mi marco teórico, si ya tengo más o menos todo esto listo, pues ya estoy preparado para sentarme a escribir ese marco teórico y tener en cuenta que todo lo que he citado debe estar bien referenciado según normas APA en mi bibliografía. Muy bien, esto es importante que miremos que existe una estructura de marco teórico que nos puede servir. Estos son como trucos que se van aprendiendo con la experiencia y que seguramente les va a servir a ustedes para que puedan hacer muy bien su marco teórico. Lo importante entonces es empezar pensando en un título y ese título o subtítulo debe ser innovador y propositivo, es decir, que deje ver cuál es la intención que usted tiene como investigador en ese subtítulo. Es una creación propia que es significativa. Lo segundo es que debe haber un párrafo introductorio. En ese párrafo introductorio, pues yo digo lo que quiero decir, es decir, qué voy a plantear yo en ese subtítulo para poder empezar a narrar, empezar a desarrollar mi marco teórico. Y entonces explico la propuesta que he hecho en mi título, en esa pequeña introducción. Después existen ya los párrafos de desarrollo, que digo lo que dije que iba a decir, es decir, aquí ya son varios párrafos y mis argumentos obviamente son los que están planteados aquí en estos párrafos, los argumentos que defienden ese título que yo he propuesto con el apoyo de autoridades. ¿Qué son autoridades? Pues citas textuales, citas contextuales, referentes bibliográficas que he encontrado para poder hacer mi marco teórico. Muy bien. Y por último, pues hago un párrafo de cierre, es decir, ya aquí después de que hice toda esa narrativa, argumenté, presenté diferentes párrafos defendiendo mi título propuesto, ya en el párrafo de cierre digo lo que ya dije, es decir, concluyo lo relevante del título, sus principales aportes, hallazgos y doy entrada si van a haber otros títulos, doy entrada a ese título siguiente, si lo hay. Muy bien. Esto es como un ejemplo de cómo más o menos se daría para poder hacer nuestro marco teórico, pero podremos mirar un ejemplo que puede ser clave para eso. Por ejemplo, aquí tenemos un título creado, innovador, que tiene que ver con un tema de estudio específico de un investigador. Entonces, ese subtítulo que se propone es Modernización empresarial en la gestión humana. Es un título innovador, ¿sí? Pero entonces vamos a tener que hacer una introducción. Digo lo que voy a decir, que tiene que ver con el propósito de ese título propuesto. Entonces aquí ustedes se dan cuenta, hay un párrafo que tiene una intención y la intención es dar una introducción a este título que he propuesto. Y aquí dice, por ejemplo, antes de analizar las condiciones de la gestión humana en Colombia, es pertinente considerar algunos factores empresariales que han sucedido en las últimas décadas y que afectan directamente el papel de las áreas de gestión humana en las organizaciones. Uno de estos factores es la denominada modernización empresarial, que va más allá y sigue redactando en relación a lo que significa la modernización empresarial. Hace una introducción, ¿sí? Si nos damos cuenta, pues aquí usa una cita textual, ¿sí? Apoyo de autoridades para el desarrollo de este primer párrafo.
y empiezan los párrafos de desarrollo. Esos párrafos de desarrollo pues buscan reforzar el argumento que he propuesto a través de mi título y a través de mi introducción. Entonces, la apertura económica obligó a las empresas a desarrollar estrategias y bla bla bla. Continúa desarrollando la idea que se ha propuesto, hay apoyo de autoridades. Miremos lo siguiente, existen muchos párrafos más que me están desarrollando esa idea, ¿cierto? Y aquí vemos otro párrafo de desarrollo, apoyo de autoridades. Si se dan cuenta, aquí tenemos citas contextuales, ¿sí? Y aquí en el anterior teníamos una cita textual y una cita contextual. Aquí, por ejemplo, entonces planteamos nuestro párrafo de cierre y entonces concluimos por qué es importante y cuál es la necesidad que se da de modernización empresarial y cómo mejora la competitividad. Entonces, párrafo de cierre, conclusión, digo lo que ya dije. Entonces, así más o menos se estructura nuestro marco teórico. Este es un pequeño ejemplo, pero hay que tener en cuenta que existen errores que se pueden cometer, como los que vamos a discutir aquí. Primero, no hago una propuesta de subtítulo innovador y propositivo, ¿sí? No es una creación propia significativa, eso es clave. Es importante que ese título sea creativo, es decir, que deje ver una idea central de mi desarrollo como investigador, pero que además ese subtítulo no supere el número de más de 20 palabras. Es importante que no sea un título largo, sino que sea claro, conciso y diciente. Otro aspecto importante es que de pronto empiezo a plantear mi introducción, después aparecen los párrafos de desarrollo y no hay un hilo conductor. El tema que tiene que ver con la introducción, pues no hay ninguna introducción, simplemente empieza definiendo conceptos, después un segundo párrafo pegado sin ninguna relación. Entonces eso también es un grave error. Cada idea, cada párrafo son mundos apartes. No hay una relación que conecte con un argumento y que lleve a defender un subtítulo que se supone es una construcción propia. Eso también es un grave error. Debe haber conexión entre ideas, conexión entre párrafos. Hay ausencia de citas textuales y contextuales en el que se evidencia revisión de literatura local, nacional e internacional. Entonces, recuerden que una construcción de un marco teórico es una construcción mía, ¿cierto? Una construcción propia, pero está apoyada de autoridades. ¿Y esas autoridades quiénes son? Los investigadores. Y acudo a ellos a través de la citación. Citar de manera textual y de manera contextual. Contextual múltiple también es una alternativa importante para poder construir nuestro marco teórico. Hay riqueza de citas, sí, bastantes citas, pero no hay una construcción propia del investigador, es decir, es una colección de citas, pero en ningún lado habla el autor, ¿sí? Recuerde que yo debo tener un argumento. Defiendo mi argumento con apoyo de autoridades. No se trata de poner allí todas las citas que me encontré sobre un tema X. Cada cita se coloca estratégicamente para complementar los aportes que el investigador hace del tema. Otro error muy frecuente puede darse que no hay relación entre las citas y las referencias bibliográficas que he colocado en la bibliografía. A veces colocamos una cantidad de referentes bibliográficos al final, pero esos referentes no han sido usados en el marco teórico, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que se usaron? Pues todo lo citado está referenciado bibliográficamente y viceversa. ¿Qué papel tiene el marco teórico entonces en nuestro estudio? Antes de, por ejemplo, hacer nuestro trabajo de campo,
el marco teórico cumple un papel y uno es que nos interesa aprender más del tema porque inicialmente llegamos a nuestras variables de estudio porque nos interesaron, pero seguramente tenemos una idea vaga de esa temática a estudiar. Entonces, para aprender más, para conocer sobre el método, cómo se abordó o cómo lo han abordado metodológicamente los investigadores, para mirar cuáles han sido las respuestas y los resultados que estos investigadores han hallado al respecto de nuestra temática, para identificar variables que podríamos usar en nuestra investigación, unas que no tuvimos en cuenta de manera inicial cuando concebimos la investigación, para mirar cuál es la mejor forma de recolectar esos datos cuando vamos a hacer trabajo de campo y para, por ejemplo, mirar si voy a hacer un análisis de datos, cuál es la herramienta más adecuada para el análisis de la información. También podemos justificar nuestro estudio, digamos, darle más soporte cuando hacemos esa revisión de literatura y esos teóricos que han escrito sobre el tema. Y para refinar, terminar de pulir esos objetivos de nuestra investigación y ese planteamiento del problema. Pero también porque cuando hacemos un marco teórico, inicialmente damos una respuesta teórica a nuestros objetivos de estudio. Y si damos una respuesta teórica, pues inicialmente me puedo atrever a plantear algunas hipótesis y posteriormente confirmarlas con el trabajo de campo. Muy bien, pero entonces también hay un después, ¿sí? Ese después también es vital en nuestro ejercicio de investigación cuando construimos el marco teórico. Ese después que nos dice, que nos permite explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados, o sea, lo que nosotros encontramos y el conocimiento que existía, el que revisamos antes. Pero también nos permite analizar formas de cómo podemos interpretar esos datos, ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro de ese conocimiento que ya existía y también construir teorías y explicaciones a partir de mi marco teórico construido y de lo que otros han escrito sobre mi temática. Pues también es importante que a través de ese marco teórico que yo construyo y que finalmente elaboré, puedo desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis para posteriores estudios. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuántas referencias en el marco teórico debemos incluir? Pues eso depende primero del planteamiento del problema. Si es un problema de investigación muy amplio, entonces seguramente tendremos que teorizar bastante y también tendríamos que buscar referentes bibliográficos pues que aborde todas las dimensiones de nuestro estudio. Primero depende del tipo de reporte de investigación que estemos elaborando. Si es una investigación, por ejemplo, el anteproyecto de investigación, pues obviamente con unas 20 referencias bibliográficas podría bastar. Pero si estoy haciendo, por ejemplo, ya un proyecto de grado, de trabajo de grado, de pregrado, pues el número de referentes bibliográficos aumenta. También, por ejemplo, depende si es una tesis de maestría, si es una tesis de doctorado, de postdoctorado, todo depende del reporte de investigación que estemos elaborando. Pero sí es muy importante que también, dependiendo del reporte de investigación, no solamente nos quedemos con investigar artículos científicos, por ejemplo, con literatura en español. Hay que explorar también, si estamos hablando de tesis de maestrías o tesis de doctorado, puedes explorar artículos que también estén escritos en otros idiomas, por ejemplo, en inglés, ¿sí? Bueno, también es importante que tengamos en cuenta
que el área de investigación que se está abordando, porque si por ejemplo el área de investigación es muy novedosa, seguramente no vamos a encontrar muchos referentes bibliográficos. Pero si es una área de investigación demasiado tradicional, de la que ya se ha escrito bastante literatura, pues seguramente nosotros como investigadores debemos decidir cuándo parar, porque hay mucha revisión de literatura que se ha hecho frente al tema. Y bueno, obviamente tiene que ver con el presupuesto también y el cronograma de actividades que hemos planteado para la investigación. Muchas investigaciones suelen ser financiadas, y si por ejemplo tengo un tiempo definido para realizar ese estudio, pues tengo que planear cuánto tiempo me demoraré haciendo ese marco teórico. Lo que implica es que también tengo que priorizar cuáles y cuántos serán esos referentes teóricos a usar. No hay una respuesta exacta, es sencillamente como el resumen de este ejercicio. ¿Cuántas referencias son las adecuadas? No hay una respuesta exacta, pero sí es importante que busquemos artículos de calidad, principalmente artículos de primera mano. Artículos científicos son, digamos, los reportes de investigación más usados para hacer marco teórico, pero obviamente los libros también son un soporte fundamental. Bueno, algunos aspectos a tener en cuenta durante la publicación escrita de la investigación son los siguientes. Miremos por ejemplo el primer aspecto. El proceso de escritura es constante y suele realizarse en varios momentos. No necesariamente lo vamos a hacer al principio y al final no lo hacemos. No, se hace desde el principio y hasta el final. Lea pensando en que posteriormente tendrá que escribir respecto a ese material. Por eso es que es importante que leamos, que subrayemos lo que nos sirve y que extractemos en nuestras fichas bibliográficas los contenidos que nos pueden interesar. Se sugiere escribir el texto de nuestro marco teórico en voz activa y en modo impersonal. Yo no puedo escribir me parece, yo sugiero, nada de eso se acepta en nuestro marco teórico. Delimite los conceptos utilizados, es decir, qué es lo que realmente me sirve para mi marco teórico relacionado con mis variables y mis dimensiones de estudio. Realice una investigación oportuna de esos referentes teóricos, esos artículos científicos que me pueden servir. Emplea un lenguaje científico y a la vez sencillo, es decir, es importante que sepamos escribir, que no nos enredemos escribiendo, sino que sencillamente usemos un lenguaje sencillo, pero a la vez, digamos, argumentado, científico, para que dé valor a nuestro ejercicio de investigación. Base el contenido de su investigación en un sistema de evidencias y no de especulaciones. A eso es importante referirnos, que cuando nosotros hacemos investigación no podemos caer en juicios valor. Todo lo que nosotros digamos es importante que tenga un soporte frente a quién más ha dicho eso y si realmente se puede soportar esa premisa o ese planteamiento que yo hago como investigador. Otra sugerencia importante es evitar convertir su trabajo en una recopilación de citas textuales, ¿cierto? Use mejor las citas contextuales múltiples, que son las que me permiten a mí como investigador parafrasear y poder de cierta forma, digámoslo así, concluir algo y relacionar autores e investigadores. Evite errores obviamente de ortografía, de sintaxis, de conexión entre un párrafo y otro. Sí, eso es realmente vital. Lea trabajos de investigación que sean análogos y parecidos al tuyo. No necesariamente tenemos que encontrar un artículo igualito a nuestra investigación, pero sí podemos encontrar estudios que se parezcan y que tengan, por ejemplo,
por lo menos una de nuestras variables de estudio. Eso es válido y con eso podemos trabajar. Verifique que todo lo citado esté en la bibliografía, obviamente de eso ya hemos hablado, y guarde sus archivos en memorias, correos electrónicos o en cualquier otro lugar. Si le es posible, pues imprímalos. Eso pues es una sugerencia. Lo más importante es que los tengamos guardados en lugares que tengamos seguridad de la información. Todo lo citado, ya lo habíamos dicho, debe estar referenciado bibliográficamente y viceversa. Por eso se conecta con uno de los puntos que ya habíamos hablado, que verifique que todo lo citado esté en la bibliografía. Ya hemos visto algunos trucos importantes para poder escribir nuestro marco teórico, pero no debemos olvidar que es vital saber citar y referenciar adecuadamente, y también que conozcamos las implicaciones que lleva lo que llamamos el plagio. Para eso entonces vamos a ver un video de Juan Diego Mejía Henao que nos explica muy bien estos aspectos. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice la norma APA o el estilo APA sobre plagio? Vamos a la pantalla. Como podemos ver en pantalla, plagio es el acto de presentar cualquier palabra, frase, imagen, idea de otra persona como si fuera tuya o como si fuera nuestra. Cuando hacemos eso estamos haciendo plagio. El plagio niega a los autores o a los creadores del contenido su crédito que se merecen. No importa si lo que hiciste o lo que hicimos fue intencionado o sin intención. El delito está hecho, el pecado está hecho. Si cogemos la idea de alguien o la frase de alguien y no le damos el respectivo crédito, es plagio, aunque no lo sepamos. Por eso estamos viendo qué es plagio, para que todos lo sepamos y nos liberemos de esa falta por omisión. El plagio también atenta contra estándares éticos, por ejemplo el del estilo APA. Acá no lo dan. El estilo APA tiene un código de ética para escritores. Los escritores que hacen plagio le faltan al respeto a los otros escritores o los otros autores simplemente por la falta de reconocimiento al autor original. Es decir, si tú no citas correctamente, estás haciendo plagio. Y esto evita que las personas que nos están leyendo a nosotros ubiquen bien de dónde sacamos nuestras ideas, sepan qué autores estamos empleando en nuestro discurso, cuáles son las teorías que estamos usando, y pues interrumpe la investigación, interrumpe ese flujo o entrelazamiento de la ciencia. Si una persona intenta publicar algún trabajo que tenga plagio, es muy probable que sea rechazado por esa institución que está abriendo convocatoria para publicar. No solo que sea rechazado, sino incluso puede ser vetado de esa revista o de ese lugar donde intentó publicar, y también puede ser sancionado en la institución en la que trabaja. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, que es académica, me pueden sancionar muy fuertemente por cometer plagio. Si un estudiante hace plagio, puede perder cursos, que es lo que siempre nos han dicho, o incluso podemos ser expulsados de la universidad. En la universidad donde estudio me pueden expulsar, están los decretos, si me encuentran haciendo plagio. Esto es lo que dice el manual de publicación de la Asociación Americana de Psicólogos, 7ª edición, publicado en el 2019, como lo tienes en pantalla. Cuando hago esto, evito el plagio. Ninguna de estas ideas es mía, lo reconozco, simplemente las estoy tomando de acá. ¿Sí ves lo fácil que es? El estilo APA nos da un consejo muy valioso para liberarnos del plagio. Ese consejo es citar 4 cosas, simplemente 4 cosas, apréndetelas. Primero, las paráfrasis, es decir, cuando tú dices la idea de alguien más con tus propias palabras. Si es una paráfrasis, la debes de citar. Segundo, citaciones directas. Cuando copias y pegas literalmente el texto. Eso también se puede hacer y se puede citar, se debe citar. Hay personas que creen que porque lo dicen con sus propias palabras no hay necesidad de citar, o que copiar una mención directa es pecado, que no se puede hacer. Y sí, sí se puede hacer. Tranquilos, no pasa nada. También debemos dar referencia a todos los datos o conjuntos de datos que usamos, sea una estadística, una encuesta que hicimos o que tomamos de otra parte. Todo eso lo debemos citar muy bien. También las tablas o figuras que reimprimimos en nuestro trabajo, que las publicamos en nuestro trabajo, o que adaptamos, que modificamos o que volvemos a hacer basados en una imagen original. Incluso si estas figuras están publicadas en internet gratuitamente, también se deben de citar. ¿Cómo lo vamos a citar? Para la mayoría de trabajos vamos a utilizar un sistema que se conoce como autor-fecha. Ese es el estilo APA y es muy sencillo. Colocamos el apellido del autor seguido del año de publicación. Esa es la citación.
y eso lo vamos a usar para la mayoría de trabajos, artículos, libros, páginas web, artículos de revista, de periódicos, entre otros. Para la gran mayoría de trabajos funciona muy bien. Sin embargo, las tablas y figuras llevan una pequeña modificación. También se incluye el autor y la fecha, pero además, antes de esa información, debemos añadir el título del libro o de la publicación de la cual sacamos esa imagen. Eso lo vamos a ver más adelante en la sección 12.15. Como lo habíamos visto anteriormente, en ocasiones es necesario incluso pedir autorización de los autores, un permiso de ellos para que nos dejen publicar estas imágenes. Eso depende de los derechos de autor declarados en cada material. Nosotros debemos también citar las ideas, no solo las frases, sino las ideas. Por ejemplo, una teoría. Si tú estás haciendo un experimento que alguien más ya hizo, que fue idea de alguien más, tú debes dar reconocimiento de esa idea al autor original, citar la teoría o el experimento que replicaste. Si la idea principal de un trabajo está influenciada por alguien más, también debemos de citarlo. También cuando estamos haciendo discusiones, es decir, debatimos entre las ideas que están haciendo varios autores, entre diferentes teorías, entre diferentes posturas, allí también debemos citar. Aunque muchos casos de citación son muy sencillos, por ejemplo, algún texto que copiamos pero que no tiene ninguna atribución, eso es muy fácil de identificar. Hay otros tipos de plagio que son más difíciles de identificar. Por ejemplo, cuando hacemos citaciones incorrectamente. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando escribimos mal el nombre del autor, el apellido. Que es un apellido muy raro y me equivoqué. Ahí estás haciendo mal la citación, porque le cambiaste el nombre, sencillamente. Cuando olvidamos o escribimos mal incluso la misma citación, están erróneos los datos, los escribí al revés, me tragué un cero, me tragué un número. Eso son fallas que cuestan un poquito más identificarlas porque uno ya hizo la citación y uno cree que está bien, pero hay que revisar en detalle si se quedaron bien hechas. También porque se nos olvida colocar el elemento correspondiente en la lista de referencias. Recuerda, no sé si lo sepas, que cada citación que yo hago en el texto corresponde a una entrada en la lista de referencias, lo que solemos llamar bibliografía. Estas fallas, que son un poquito más difíciles de identificar, aunque son una alerta de plagio, no son plagio propiamente, son alertas de plagio, van a hacer que el revisor de tu trabajo te lo devuelva y te diga: hey, revisa este trabajo, hermano, porque aquí pasó algo, aquí el detector de plagio nos detectó esto, no encontramos este autor, no encontramos esta entrada, revise por favor. Entonces ten cuidado con eso para que no te lo devuelvan. Estas personas que revisan nuestros trabajos utilizan herramientas para chequear plagiarismo, para revisar. Son herramientas antiplagio. En internet hay muchas. Lo que hacen es detectar exactamente el texto que tú copiaste y de dónde lo sacaste. Pruébalo, inténtalo. No funcionan tan bien porque aunque tú tengas la citación, pues te dice que eso es plagio. Así que no creas que porque copiaste exactamente lo mismo de otra parte está mal. Ya sabes que está bien. Si hiciste correctamente la citación, todo va a estar bien. Hay algunas herramientas que funcionan muy bien y otras no tanto. Así que te invito a probarlas. Mira a ver qué tal te va. El estilo APA nos dice también que esas herramientas, sin embargo, requieren a veces una revisión humana también. Lo que te digo, pueden tener algún fallo, entonces revísalas tú. Haz correctamente el trabajo. No confíes mucho en los programas de citación e intenta hacer las cosas por tus propios medios para que te quede muy bien. Hay otras prácticas que están prohibidas además del plagio. Por ejemplo, inventarte citas o listas de referencia. Por supuesto que tú nunca lo vas a hacer. Yo confío en ti, sé que no lo vas a hacer, pero no está de más advertirte que no nos podemos inventar citas que no existen o entradas de referencia. Por favor, que nunca se te pase por la cabeza. Y listo, vamos a ver ahora lo que te prometí al comienzo del video. ¿Cuál es el gran secreto entonces que yo utilizo? Eso es una técnica, la comparto solo con personas que ya han trabajado mucho conmigo, que han aprendido mucho y que ya es necesario empezar a escribir bastante y empezar a referenciar muy bien. Te voy a mostrar un trabajo académico que estoy haciendo. Esto es una consulta, no es una revisión sistemática ni nada por el estilo. Entonces la búsqueda bibliográfica que hago la hago simplemente buscando los términos, no hay nada de sistematicidad. Yo esta consulta ya la tengo hecha y como puedes ver acá en pantalla, yo tengo subrayado en color amarillo la citación en el estilo autor-fecha. Autor-fecha, es más, le agrego la página donde encontré el texto que cité. En algunas ocasiones es necesario colocar la página. Esto lo vamos a ver más adelante, tenme un poco de paciencia. Esto es puro spoiler y experiencia que ya tengo en el caso, pero te lo estoy compartiendo. Mira entonces que yo empiezo un discurso normal. Acá está la cita, de hecho mira acá hay una cita.
Yo empecé un discurso acá, coloqué la cita acá literal, la copié y la pegué y coloqué manualmente este sistema autor-fecha y lo referencié. ¿Por qué es útil eso? Yo estoy haciendo toda la tarea, estoy haciendo las citaciones y aún no he hecho la lista de referencias. Cuando yo termine de hacer toda esta consulta, toda, mira, puedes ver acá varias citaciones en pantalla. Cuando termine toda, voy a empezar a hacer correctamente la lista de referencias, bien sea usando Mendeley, Google Académico, el gestor de referencias de Word o lo que sea. Últimamente me gusta hacerlas manual. ¿Por qué? Porque cambiaron a la 7ª edición y los programas aún no se ajustan a la 7ª edición. Te voy a mostrar también qué acompaña este truco. Cuando yo encuentro una lectura, yo la descargo y la guardo con el sistema autor-fecha. Si alcanzas a ver bien acá dice Brown 08, podríamos ponerle 08 o el año completo, 2008, y el título del artículo. Este es el artículo que yo cité en el archivo de Word que te mostré. Mira, yo encontré este artículo, lo leí, encontré algo muy interesante en la página 2. La página 2 es esta que estoy viendo acá, y de aquí saqué una frase directa. Esa frase directa la tengo acá, la copié y la pegué literal. ¿Sí ves cómo se facilitan las cosas? Brown 2008 es este artículo y este artículo lo abro acá. Muy fácil, ¿verdad? Cada que encuentres algo valioso para tu investigación, guárdalo en tu computador. Almacénalo con este nombre, autor, fecha, título, para que te sea muy fácil ubicarlo después. Ve y haz la citación que necesitas hacer. Saca la cita, haz la citación y márcala en amarillo. ¿Para qué la vamos a marcar en amarillo? Para que no se nos pierda. La vamos a tener en el radar. Yo sé más adelante que tengo que hacer por cada texto amarillo una lista de referencias. Eso es un flujo de trabajo que me ha funcionado muy bien. No tengo que estar haciendo citación, referencia, sino que primero hago todas las citaciones. Si por algún motivo tengo que borrar esta cita porque no me sirvió, pues simplemente la borro. Y cuando ya la acomodo, digamos que yo ya hice la referencia bibliográfica, le quito el subrayado y ya está. Y sigo con la siguiente. Y así hasta que termine. Yo este texto ya lo había terminado y cuando terminé de hacer toda esta consulta de unas 30 páginas, un poquito más, ya al final añadí todas las referencias. Míralas, acá están. Lista de referencias bibliográficas.